buenas, ¿cómo están? Soy Adelino Sisi, coach asesor financiero. Nos hemos reunido un grupo de expertos para hablar sobre un tema un poco sensitivo y que ha creado mucha incertidumbre a nivel nacional. Para eso hemos invitado al licenciado Fernando Morales de las firmas Morales y Asociados, quien nos va a aclarar y nos va a informar de qué se trata, pues un poquito de la ley y sobre todo qué podemos hacer para nosotros estar informados. Para esto hemos elaborado algunas preguntas que vamos a estar haciéndole para poder aclarar dudas y pues si tienen algunas dudas pueden escribirnos en los comentarios y si tienen algún otro tema que queramos que toquemos, con mucho gusto pues vamos a estar atendiéndoles. Sin más que decirles, le presento al licenciado Morales para que podamos conversar un poquito. Licenciado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Adelino. Mucho gusto. Primero que nada, pues agradecer la invitación que nos han realizado. Para nosotros es un verdadero honor y placer poder compartir con ustedes en este tema, que definitivamente es un tema de interés nacional, sensitivo y que ha creado mucha incertidumbre a nivel nacional y con gusto. Daremos pues todas las herramientas que están a nuestro alcance para que la población en general se informe. Muchas gracias, de verdad que esto para nosotros va a ser de mucha ayuda y pues hemos elaborado un grupo de preguntas y vamos a comenzar con la primera pregunta para que nos puedas apoyar con esto, ¿verdad? Ok. ¿Me podrías explicar desde el enfoque legal qué debemos entender por moratoria? Sí, es una pregunta muy interesante porque el común de las personas ha tenido un mal concepto de lo que es el enfoque de la moratoria como la política del no pago de las obligaciones mercantiles bancarias hasta el 30 de junio de 2021. Y es un concepto errado que considero propicio que sea aclarado. Entonces, en ese sentido, es importante que la gente maneje que la moratoria está dividida en dos fases. La primera es la moratoria que se fijó a través de la ley 156 del 30 de junio de 2020, a través del cual se estableció una moratoria específica hasta el 30 de diciembre, hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Cuáles son las características de esta moratoria? Esta moratoria estaba dirigida específicamente para aquellas personas que mantenían una afectación económica a raíz de la pandemia COVID-2019, que estuviesen en un estado de incapacidad de pago o insolvencia para asumir estos compromisos. Persona natural o jurídica sin distinción de operación bancaria, ya sea préstamos de consumo o préstamos corporativos. Para estos efectos, pues las personas solamente tenían que comparecer al banco y poder demostrar con documentación fehaciente su afectación económica que le imposibilitaba poder enfrentar estos compromisos bancarios. E inmediatamente la ley, de forma taxativa, prohibía el cobro de los bancos a las cuotas regulares de estos compromisos bancarios, así como los intereses y los intereses por mora que establecían contractualmente cada uno de estos compromisos. Luego que vence lo establecido pues en la ley hasta el 31 de diciembre de 2021, la Superintendencia de Bancos como ente regulador en la materia profiere acuerdos, ¿sí? Acuerdos donde se extiende pues la vigencia de la moratoria hasta la fecha del 30 de junio del 2020. Sin embargo, esta extensión del tiempo que se dio hasta el 30 de junio de 2020 no incluye una política del no pago, sino de que estableció mecanismos específicos para que el cliente pudiese presentarse al banco y establecer mecanismos de pagos a la obligación bancaria. Es decir, poniendo un ejemplo práctico, si yo tengo un préstamo donde antes yo pagaba $600 al mes, ya sea por un préstamo, un arrendamiento financiero, un préstamo personal o un préstamo hipotecario, yo me podía sentar con el banco y definir de acuerdo a mi capacidad de pago cuáles van a ser los nuevos términos
de pago para esta obligación bancaria, ya sea prorrateando las cuotas o los intereses. Entonces, esta es la diferencia. Es importante que la gente sepa que no tienen que pagar. Para los efectos de la moratoria que surgió a partir del 1 de enero del 2021 hasta el 30 de junio del 2021, el cliente o el consumidor bancario sí debe realizar pagos de acuerdo a su realidad económica. Entonces, esto debemos entender por moratoria. No debemos entenderlo como un sinónimo del no pago. Y esto es importante, pues, para los efectos del tema que vamos a desarrollar. Muy bien, me parece que ha sido bien claro cada una de todo lo que nos ha explicado, y nos queda claro que definitivamente que los intereses van a estar ahí y se tiene que pagar en conjunto con la deuda. Dicho lo anterior, ¿qué información debe manejar el cliente previo a cualquier acuerdo con la entidad bancaria en lo relacionado a su crédito? Sí. A partir del 1 de enero del 2020, donde lo que impera es los acuerdos que pacten entre el consumidor bancario o cliente y el banco, lo primero que debe conocer el cliente es que los acuerdos que pacten, los acuerdos bilaterales que se pacten, no tienen distinción de crédito. Es decir, que los créditos que pueden ser sujetos a acuerdo pueden ser los créditos de consumo, corporativo, hipotecarios, vivienda, etcétera. Y también sin distinción del vencimiento o mora que acarreen cada uno de ellos, porque incluso existen créditos desde antes de la pandemia que ya venían con un arrastre ya sea de vencimiento o mora, y que se acogieron precisamente a la moratoria con la ley, y que de igual forma pueden acogerse a la moratoria consignada a través de los acuerdos. O sea, es sin distinción. Primero eso. Segundo, de que estos clientes que establezcan acuerdos con las entidades bancarias, lo segundo que deben tener presente es que a estos acuerdos no se le aplicará una tasa de interés por mora, ningún tipo de recargo o penalidad. Ningún tipo de recargo, interés por mora o penalidad. Es decir, que del arrastre o lo dejado de pagar desde diciembre del 31 de diciembre de 2020 para atrás, la entidad bancaria no puede aplicarle ningún tipo de recargo o interés por mora, cargo o penalidad. Por otro lado, pues se debe entender que toda operación bancaria mantiene una clasificación de crédito en especial y una provisión específica asignada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo obtengo un crédito, las entidades bancarias por regulación establecen categorías para cada una de ellas dependiendo del nivel de atraso que yo tenga para cada una de ellas. Ejemplo, si yo tengo una obligación en un crédito que es consumo, y yo pues tengo no mantengo un atraso que supere más de 30 días, el banco categoriza o clasifica esa operación de crédito como normal. Pero si yo dejo de realizar algún pago en específico de 30 días en adelante, refiriéndome a casos de consumo, enseguida el banco incluye mi crédito como una categoría de mención especial, y así sucesivamente. Puede ser considerado un crédito normal, un crédito mención especial, un crédito subnormal, un crédito dudoso o irrecuperable. Entonces, dependiendo del nivel de atraso que yo tenga. Entonces, a cada uno de estos créditos, el banco le asigna una provisión específica, que es lo que va a respaldar el crédito en particular en el potencial evento que no se recupere este crédito o que el banco no cobre. Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que debe manejar el cliente? Que desde el momento en que se apersona al banco y decide llegar a un acuerdo con el banco, su provisión y su clasificación se va a mantener tal cual estaba al momento de su modificación. Es decir, que la situación vigente en el momento que la persona se presenta no tiene por qué alterar, sino de que los beneficios es, si yo mantenía una operación de crédito en una clasificación de normal y producto de la pandemia posiblemente se puede considerar dudoso, tú no puedes clasificarme a dudoso.
tienes que dejármela como normal. Y esos son uno de los beneficios de las personas pues, que comparecen a las entidades bancarias. Y por otro lado, que tienen que tener presente de que cuando te presentas al banco a realizar algún tipo de arreglo con el banco, no debes aceptar bajo ninguna circunstancia un crédito reestructurado o refinanciado, ya que debemos entender un crédito reestructurado como quien dice, vamos a empezar de cero, te sumamos intereses a capital, empezamos de cero, y el cliente tiene que asumir algunos gastos legales, incluso pagar algunos seguros de fraude, desgravamen, etcétera. Los acuerdos prohíben esto. Para los efectos, los acuerdos han creado una nueva categoría de crédito, denominada crédito modificado, que es ese crédito por medio del cual el cliente puede prorratear sus pagos en el tiempo con los mismos intereses, el mismo saldo capital, sin afectar su referencia, que es lo principal, ni mucho menos afectar sus garantías. Entonces, son estos 4 puntos que son de suma importancia que el cliente debe manejar para poder saber con qué se puede encontrar y qué debe aceptar y qué no para los efectos de los acuerdos. Muy bien, Fernando. Yo creo que dentro de esto lo que hemos visto, los puntos importantes, es que estamos hablando de que se creó, la ley permite, se creó una clasificación especial para que esto no se maneje como una reestructuración o otro tipo de créditos, para poder que entonces se tenga ese beneficio. Yo creo que sí quedó bien claro, y yo creo que el mensaje a todos los que nos están viendo bajo esta plataforma es que cuando nos lleguemos a sentar a conversar con el ente financiero, que estemos claros que si estoy en moratoria, yo debo de acogerme a esta nueva clasificación para que no me vea pues afectado en otras situaciones. Es cierto, ¿no? Sí, sí, correcto, porque el banco de pronto te puede ofrecer, te reestructuramos el crédito, pero el cliente debe entender qué implica una reestructuración. En una reestructuración, como ya mencioné, te suman los intereses, hacerlo capital, empiezas de nuevo, vas a pagar gastos legales, comisión, seguros, y realmente eso no es el sentido de los acuerdos. Los acuerdos le permiten al cliente modificar su crédito, o sea, modificar los términos y condiciones del mismo crédito, no fijar un nuevo crédito. Ya en el evento de que si tú incumples un crédito ya modificado, entonces el banco puede plantearte una reestructuración de un crédito o un refinanciamiento. Pero como primera línea se debe considerar la posibilidad de modificar tu crédito, que eso es lo que las personas tienen que entender como su primera opción. No reestructuración porque eso repercute pues a la economía directa pues de la persona. Muy bien, Fernando, definitivamente que eso es lo que tratamos de nosotros de informarles a todos los que nos están viendo, de que puedan tener esto claro, cómo manejar esta situación y sobre todo cuando termine la moratoria. Fernando, ¿qué va a pasar con los intereses de estos créditos? Bien, en cuanto a los intereses, es importante que se sepa que los acuerdos en ningún momento han contemplado la exoneración o la condonación de intereses o la congelación de los mismos. Pues debemos entender que precisamente la función operativa de un banco depende de esto. Entonces, lo que establecen los acuerdos es que no se cobrarán interés por mora, recargos o cualquier otro tipo de comisión. En cuanto a los intereses regulares, esto sí se va a seguir generando por el hecho de que los bancos, como te mencioné, los bancos dependen de esto. ¿Y por qué te lo digo? Porque los bancos, debemos recordar que los bancos, al otorgar facilidades de crédito, no lo hacen con recursos propios, sino con el dinero de las personas que depositan, los depositantes. Y en razón de ello, las facilidades de crédito tienen que generar un interés para retornar ese dinero a los depositantes. Y precisamente por eso, como te expliqué en un principio, en cada una de estas operaciones de crédito se prevé una posibilidad de pérdida. Eso es lo que se conoce como riesgo del crédito. Entonces, en cada una de estas operaciones
¿Qué hace el banco? El banco, aparte de que te clasifica la operación del crédito, te destina o te contabiliza una provisión en específica a cada operación de crédito en particular en caso de que se dé el impago de la obligación. Es decir, si tú tienes un crédito que está en una clasificación de normal, no va a haber provisión porque no hay posibilidades de pérdida no se vislumbra ninguna posibilidad de pérdida. Pero desde el momento en que se da una situación de impago, donde el cliente incurre en una clasificación de mención especial, de una clasificación de subnormal, dudoso o irrecuperable, el banco tiene que asignar a esa operación de crédito provisiones más altas para prever la posibilidad del impago. Entonces, ¿qué pasa si el cliente no paga? Simplemente el banco le toca asumir el 100% de eso que el cliente no pagó. Entonces, precisamente por eso el banco no puede dejar de cobrar interés. El interés por mora sí, eso sí, eso sí se prohíbe el cobro de acuerdo a los acuerdos, pero el interés regular sí tiene, porque además de eso, aparte de que de ahí sale el dinero que retorna a los depositantes, operativamente el banco tiene que sufragar los gastos administrativos de sus empleados y de todo lo que esto conlleva. Entonces, y explico esto porque esa es la razón por la cual los bancos sí deben de cobrar los intereses, pero no interés por mora. Sí, Fernando, has tocado un tema muy importante y nos queda claro de que esto no se puede cobrar recargos por retrasos, y también algo importante, que tampoco se debe capitalizar los intereses, ¿verdad? No se pueden, porque por ley no se puede cobrar interés sobre interés. Eso es muy importante, que todas las personas que nos estén viendo, cuando se sientan a conversar con el ente financiero, estén claros de que le expliquen de dónde salen esos intereses y cómo van a negociarlo para poder seguirlo pagando, ¿no? Y de alguna forma el ente le va a dar las opciones, y es ahí donde nosotros le mandamos un mensaje a todos de que estemos seguros y estemos claros de lo que nos estén explicando cuando nos sentamos con los agentes financieros, porque mañana pasado entonces las personas no pueden estar claras y entonces se van a encontrar con algo que no le va a favorecer. Así que antes de tomar una decisión, pues básicamente se recomienda es que leamos bien, nos informemos, busquemos a personas expertas que nos puedan explicar cada una de las condiciones o acuerdos que puedan llegar para antes de tomar una decisión, ¿verdad? Así Correcto. que... Sí, mira, y esto tiene una razón de ser, porque no tiene sentido que una persona que viene con una situación económica precaria, el banco le proponga una reestructuración o un refinanciamiento cuando en el momento ni siquiera es sujeta de crédito. Entonces es una cuestión que se cae de su peso y que no tiene sentido común. Por eso que lo que ha preveído el ente regulador es modificar el crédito ya existente. Entonces ese es el sentido. Correcto, esta es una de las otras consultas que queríamos hacerte. ¿Qué pasaría si el cliente no cuenta con la capacidad, ¿verdad?, para cumplir con el acuerdo que le están planteando en este momento? ¿Qué puede pasar? Bueno, precisamente por eso es el plazo. Los acuerdos, la extensión del plazo que otorgó pues la superintendencia a través de los acuerdos desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio, es para que los bancos evalúen cada crédito en particular, la capacidad de pago del cliente, y que puedan llegar a un acuerdo entre el consumidor bancario o cliente y la entidad bancaria. Es decir, que si a enero del 2021 el consumidor bancario no tiene la capacidad para poder enfrentar cualquier tipo de arreglo con el banco, tiene hasta el 30 de junio del 2021 para buscar alternativas que le permitan en un momento dado poder acogerse a algún tipo de acuerdo. En este interín, el cliente pues no debe por qué preocuparse, o sí, a la postre sí debe, pero en ese momento puede tener la certeza que no va a ser ejecutado, porque precisamente los decretos lo prohíben.
pero si la persona no tiene la capacidad y en un momento dado, vencido el 30 de junio y no se extiende esta prórroga, no llega a ningún acuerdo con la entidad bancaria indefectiblemente, pues la entidad bancaria lo tendrá que ejecutar, ¿sí? Ya sea a través de demandas o si es un préstamo garantizado, ejecutar la garantía o cualquier otro medio que el banco tenga bien. Así que esto lo que significa es que la recomendación que podemos dar es que desde ya puedan irse a su entidad bancaria o financiera para que vayan buscando las posibles alternativas, porque sabemos que tenemos que esperar que termine la moratoria para entonces llegar a esos acuerdos, pero yo creo que ya inclusive la superintendencia está mandando comunicados y notificaciones de que cada persona que tiene un crédito debe de ir apersonándose a su institución bancaria o financiera para ir viendo cuál es su situación y pues llegar a acuerdos, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto, o sea, ese es el mensaje, ese es el mensaje que se manda porque precisamente ese es el alcance que tienen los acuerdos, ¿no? Entonces, las personas tienen que sustraer o eliminar el pensamiento de que no deben de pagar, porque sí tienen que hacerlo. Otro aspecto importante que se me pasó pues, mencionar es que con el vencimiento de la ley en 31 de diciembre de 2021, esta disposición normativa contemplaba a tres entes, contemplaba a los bancos, a las cooperativas y a las financieras. Sin embargo, con los acuerdos, las cooperativas quedan excluidas, ¿sí? Entonces, solamente sería una regulación dirigida específicamente para las entidades bancarias y las financieras que se acogen pues, a lo que, o que están reguladas bajo la superintendencia, que son aquellas que pagan FES y todo esto. Pero por lo menos tengo entendido que hay fiduciarias que ni siquiera están regidas bajo este ente rector y por lo menos en estos casos no están sometidos a las disposiciones del acuerdo, ¿sí? También las cooperativas. En las cooperativas ya le tocará entonces a lo que es el IPACOP, que es el ente rector, disponer pues algunas normas referentes a este mercado. Excelente, y me gusta que nos aclares eso porque yo creo que desde ya pues es la idea de nosotros informarles para que las personas sepan qué ente está regulando y sobre todo quiénes están y que desde ya podemos nosotros ir llegando a estos acuerdos. Fernando, ¿qué nos vislumbra para después del 30 de junio del 2021? Bien, si atendemos a la realidad vigente, yo te puedo asegurar que se vislumbra pues un futuro, la verdad, catastrófico. Por el simple hecho de que a lo mejor hay quienes pensarán que el afectado directo en el evento de que no se prorrogue la moratoria sería el consumidor bancario, que es la persona que a lo mejor va a estar sujeta o sometido a algún tipo de demanda o ejecución de garantía. Y eso es cierto. Pero no podemos perder de vista tampoco que el sistema bancario y por ende la economía nacional prácticamente colapsaría si en un momento dado no se toman decisiones debidamente coordinadas entre el Ejecutivo, el ente rector, los bancos y los consumidores para los efectos pues, de generar plazas de empleo o que las personas puedan llegar a arreglos, ya sea extendiendo la moratoria, etcétera. Tal como yo te expliqué en un principio, cada uno de los préstamos o de las facilidades de crédito que otorgan los bancos cuentan con una provisión específica. De acuerdo a una estadística reciente del mes de marzo, hay alrededor de casi alrededor de 2 millones de facilidades crediticias divididas entre consumo y corporativo, y alrededor del 45% son préstamos de vivienda. Entonces, imagínate que vencido el 30 de junio, las personas no le hagan frente a esta facilidad de crédito, y cada una de estas facilidades de crédito el banco tenga que destinar provisión a cada una de ellas,
y que destinándole provisión, pasado el tiempo que establece la ley, porque la ley establece que por lo menos en cuanto a créditos, corporativos, si tú tienes un crédito corporativo que tiene más de 365 días de atraso, ya eso se considera como irrecuperable. Entonces, ¿qué tiene que hacer el banco? El banco, transcurrido un año, a partir de ahí, tiene que castigar el crédito. El 100% de banco asume esa pérdida y recoge el dinero de los extranjeros. Entonces, imagínate que de 2 millones de créditos, que estamos hablando de casi 28.000 millones, 30.000 millones, 35.000 millones de créditos, las personas no le hagan frente y el banco asuma el 100% de esas provisiones. O sea, estamos hablando de que el sistema bancario colapsaría. Y sabemos que precisamente el Producto Interno Bruto lo mueve el sistema bancario. Entonces, en el momento estaría, la pregunta es, ¿qué pasaría si yo no pago? Y todos estos créditos que yo menciono no le hacen frente a esta obligación. Aparte de que vamos a dejar un sistema bancario en ruina, vamos a cercenar la posibilidad de que la próxima generación, mis hijos y los tuyos, puedan acceder a un crédito, porque le estamos dejando un país en quiebra. Entonces, no debemos perder de vista que esto debe ser un equilibrio entre la seguridad jurídica del consumidor bancario, el fortalecimiento y la solidez del sistema bancario y la economía nacional, porque de esto va a depender el futuro de las generaciones. Entonces, la afectación, lo que yo vislumbro, es una afectación integral, no solamente del consumidor bancario, porque al final, aunque digan, el banco se queda con mi casa, el negocio del banco no es quedarse con la casa de nadie, porque el banco no es inmobiliaria. El negocio del banco es recuperar su dinero, que incluso a veces esta propiedad ni siquiera cubren, ¿sí? El total de la obligación, a veces se rematan por menos, en fin, pero es un tema global en general. Entonces, esto es lo que yo vislumbro, y sí, es preocupante, porque mira, por ejemplo, hay bancos, o la mayoría de los bancos ya ni siquiera están ofreciendo los préstamos garantizados a través de hipotecas, sino de fideicomisos. Entonces, esto es todavía más preocupante para los efectos del consumidor bancario, porque, por ejemplo, con una hipoteca, para poder el banco ejecutar esta garantía, el banco tiene que ir a un proceso judicial y cumplir todo un procedimiento en particular establecido en el Código Judicial y en la ley para estos efectos. Pero en cuanto al fideicomiso, no. El fideicomiso simplemente puede ser ejecutado por instrucción del beneficiario, que en este caso viene siendo el banco. El banco solamente gira una instrucción al fiduciario de que ejecute esta garantía por el incumplimiento del fideicomitente, y enseguida el cliente, sin darse cuenta, ya no es dueño de su propiedad. Entonces, es un tema grave y se hace necesario pues que las autoridades pues tomen decisiones oportunas, ya sea para la extensión de esto, porque no podemos perder de vista que todavía estamos en un estado de emergencia nacional. O sea, independientemente que los casos han bajado, que estamos en un periodo de vacunación y todo aquello, el estado de emergencia nacional se mantiene. Y que, según estadística del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, todavía existe un gran porcentaje de trabajadores que no han sido reintegrados, e incluso aquellos que han sido reintegrados, o sea, son reintegrados, para la redundancia, y son cesados inmediatamente, porque la ley te dice que tienes que reintegrarlos y bueno, después les puedes dar de baja. Entonces, hay que tomar decisiones que vayan acorde a la realidad social, económica y sanitaria pues del país. Entonces, pues eso es lo que yo vislumbro para los efectos pues de la moratoria específicamente. Excelente, y de verdad que creo que el mensaje está claro de que una de las cosas que nosotros tenemos que considerar es que el consumidor, por un lado, tiene que tener la responsabilidad de buscar los acuerdos
y sobre todo cumplirlos, porque al final no solamente el impacto del consumidor, sino que estamos impactando la parte del sistema bancario y se está impactando también en general lo que es la economía, y aquí lo que se quiere es tratar de buscar una solución y que cada persona pues pueda cumplir con esa obligación. La idea también es que los consumidores sientan que haya un alivio, que haya un apoyo, pero que también tengamos esa responsabilidad. Sí, claro, por supuesto. Es un compromiso general y tenemos que ser solidarios porque desde el momento en que yo, teniendo la posibilidad pues, de pagar mis compromisos bancarios, no lo hago, no solamente estoy evadiendo una responsabilidad que existe, sino que estoy afectando un sistema que, como te dije, más adelante pues, puede afectar a próximas generaciones. Incluso los bancos están reduciendo la capacidad de crédito. Ya por lo menos en este año 2021 no todo el mundo puede acceder a un crédito. El banco está en un periodo de recuperación. Incluso tú este año tú decides optar por una vivienda, un bien inmueble, el banco te dice, bueno, si antes te cobraba, si antes te financiaba por el 90%, ahora te voy a financiar por el 60%. Entonces, ese remanente en un tiempo como este, ¿qué cliente lo va a cubrir? Entonces, o sea, es una cuestión que se queda de su peso y escapa de la realidad económica de cualquier persona. Entonces, por eso es que se hace necesario que la persona que teniendo la posibilidad de hacerle frente a sus obligaciones lo haga. Claro, negocie con su banco los términos y condiciones que más le favorezcan, porque también tiene que comer, también tiene que vivir, y eso se entiende, pero no puede perder de vista sus obligaciones bancarias para los efectos de las próximas generaciones, porque todos tenemos hijos y nosotros queremos que nuestros hijos puedan acceder a un crédito el día de mañana. Entonces tenemos que conservar y cuidar eso. No veamos el problema inmediato, sino el problema futuro. Así es como dice el dicho que pan para hoy y hambre para mañana, entonces tenemos que evitar que caigamos en eso, ¿no? Fernando, sí. Tengo una consulta de un cliente que me está mandando, donde nos está preguntando que tiene un préstamo modificado porque se quedó sin trabajo. Esto fue cuando le dio la pandemia. Consigue trabajo antes del COVID y le suspenden el contrato por COVID. ¿Cuál es el estatus de este préstamo? Es decir, él se le había reestructurado porque se había quedado sin trabajo, consigue, pero entra en moratoria. ¿Qué recomendaciones nos das con este caso? Bueno, los acuerdos contemplan la figura del crédito reestructurado modificado, ¿sí? Porque precisamente existen algunos créditos que antes de la moratoria ya venían con una reestructuración, ¿sí? Entonces, cuando entra la ley y las disposiciones legales prohibían el cobro pues, de las cuotas regulares, al vencerse la ley y entrar en vigencia los acuerdos permitían modificar estos créditos reestructurados modificados, ¿sí? Entonces, obviamente, esta reestructuración puede ser sujeta a nuevos términos y condiciones en base a la realidad económica de la persona en el momento. Por eso que te dije en un principio que estos acuerdos es sin distinción del crédito, porque hay créditos que ya venían en una calificación de irrecuperable, incluso, y a pesar de eso pueden entrar pudieron entrar en la moratoria y acogerse a los acuerdos. Entonces, la recomendación es que, a pesar que es un préstamo reestructurado, que vaya y pueda demostrar con documentación cuál es su realidad económica en el momento para poder ajustar un acuerdo en base a esa realidad. Excelente, o sea que en resumen de esto entra pues y puede llegar a un acuerdo para poder entonces que a partir de que termine la moratoria pueda seguir cumpliendo con su obligación. Nos queda muy claro. Sí, es así porque si las personas en este periodo del 1 de enero al 30 de junio pudieron llegar a acuerdos con el banco, con nuevos términos y condiciones, vencido el 30 de junio, si continúan pagando sus préstamos no pasa nada. Pero si las personas que no lo hicieron vence el 30 de junio y no llegaron a un tipo de acuerdo, créeme que al día siguiente el banco lo va a ejecutar.
Entonces, por lo menos si ya tienen un préstamo modificado, lo más probable es que el banco tiene un periodo de gracia, los periodos de gracia que establecen cada calificación de crédito para poder hacerle frente a esta obligación. Pero si no lo hace, créeme que pasó el 30 de junio al día siguiente, los van a ejecutar judicialmente. Excelente, muy, muy bien. Licenciado, ¿qué nos sugiere adicional, pues ya como para finalizar, qué nos puede sugerir adicional a todo lo que hemos conversado, a todas las personas que nos están viendo a través de esta plataforma? Sí, bien, la sugerencia que yo puedo hacer a las personas que están en esta situación, que estoy seguro que son casi todos, es que primero pues que asistan, se asesoren con personas que dominen la materia, personas que sepan que asesorarlo financieramente con este tipo de temas, acompañado de un abogado que también maneje la materia, y que sobre todo conozca sus derechos básicos en este tipo pues de disposiciones pues que establecen están establecidos en los acuerdos, que los conozcan. Entonces, que vayan a los bancos, lleguen a acuerdos, presenten su condición, y el banco tiene que acceder. Incluso los mismos acuerdos establecen una vía de tutela efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un momento dado el banco incumple cualquiera de los parámetros que te establecen los acuerdos, para los efectos de que puedan haber consenso entre un cliente y el banco, la persona puede ir a un conducto en específico en la superintendencia para poner quejas, reclamos y todo aquello, porque el banco le impide pues acogerse a los derechos que establecen los acuerdos. Entonces, esta es la recomendación: vayan a sus bancos, presenten, háganle frente a sus obligaciones en las medidas de sus posibilidades, documenten su situación financiera y sobre todo asesórense de las personas que manejen el tema, ya sea asesor financiero, abogado o ambas. Excelente, Fernando. Mira, disculpa, tengo una última consulta que me acaba de llegar, que es muy importante. Me preguntan aquí qué sucede con los casos que pueden pagar después de acogerse a la moratoria, ¿verdad? Y dicen que no se puede hacer nada porque está en moratoria. Es decir, que la persona por alguna razón entró en moratoria automática o no, ¿verdad? Pero siguió pagando el préstamo, pero esta persona viene y se acerca al banco, y en el banco le dice que en este momento no podemos hacer nada porque usted está en moratoria. Sin embargo, la persona ha venido pagando. Ese caso, ¿cómo tú crees que lo podemos o le podemos sugerir a este cliente, pues, qué puede hacer? Es que acuérdate, Adelino, de que la moratoria está dirigida a las personas que mantengan una afectación económica. Entonces, precisamente los acuerdos establecen que los bancos tienen este periodo para revisar cada crédito, y si la persona ve que un crédito en particular no ha tenido deterioro en la capacidad de pago y que los pagos se vienen realizando de forma normal, no se puede entender que ese crédito está sujeto a una moratoria, ¿sí? Entonces, obviamente, si dentro de este periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2019 su situación económica desmejora, sí puede hacerlo, presentarse al banco y decirle: mira, si bien es cierto, te venía pagando de enero a mayo, por poner un ejemplo, te vengo pagando de enero a mayo de forma regular, pero este mes quedé sin trabajo, ya no te puedo seguir pagando. Dentro de este periodo puedes modificar tu préstamo. Pero si no lo haces dentro de este periodo y no extienden el plazo de moratoria, ya definitivamente pues no habrá forma porque no va a haber plazo de moratoria. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Excelente, yo creo que quedó claro, y espero que la persona que nos hizo la pregunta haya aclarado esas dudas. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado y tomarte tu tiempo para explicarnos, para informarnos y sobre todo pues tener esa guía de qué hacer cuando esta moratoria termine.
Así que a todas las personas que nos están viendo bajo esta plataforma tecnológica, los invito a que si tienen más comentarios nos los puedan dejar y nosotros con mucho gusto estaremos contestando. Y pues si tienen algún tema que también quisieran tocar, pues con mucho gusto vamos a estar siempre para apoyarles. Recordemos que siempre un consumidor informado va a tomar decisiones correctas y de eso se trata. Muchísimas gracias, licenciado, y esperemos pronto estar aquí con usted aclarándoles más dudas a todas las personas que estén interesadas en informarse. Sí, me gustaría pues hacerle finalmente una invitación a todas las personas que nos observan, pues que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Morales y Asociados, pues allí de igual forma pues podrán tener acceso a información de relevancia sobre este tema y otros. Y con gusto, pues las puertas abiertas para cualquier asesoría a través de ustedes, a través de nosotros. Así que, y muchas gracias de nuevo por la invitación, es un placer. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.